Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a Carmen Reviriego, a la Fundación Calia. Es un honor estar aquí con esta audiencia tan honorable, con estos ponentes que nos han precedido, el director del Museo de Abu Dhabi del Louvre y Eugenio López. Ha sido realmente muy revelador escucharles y sobre todo saber que existen estos grandes mecenas que trabajan por y para el arte y para seguir apasionándonos a todos, ¿no? Yo quiero deciros, ante todo, que me he apasionado con la obra de José cuando me he puesto a estudiar gracias a la invitación de Carmen para moderar la charla. No conocía la obra en profundidad, sí que tengo una muy buena amiga coleccionista que tiene una obra suya que conocí hace muchos años, pero realmente cuando me puse a estudiarle, pues fue una gran sorpresa. José es arquitecto, es un artista autodidacta, no ha estudiado nada que ver con el arte, sino que es arquitecto, tiene 48 años, ha nacido en Guadalajara, México, y a pesar de haber vivido en Berlín y ser un artista mundialmente conocido, con obras por todo el mundo, museos, colecciones públicas y privadas, decidió quedarse a vivir en Guadalajara, puesto que él dice que sin ir no hace falta, para llegar más lejos no hace falta irse a ningún otro sitio, ¿no? Tiene mucho más que ver su forma de ver el arte con mirar hacia adentro que mirar hacia afuera, ¿no? Es bastante revelador. Él, su primera conexión con el arte fue de pequeño. Él nació con un cáncer duro y entonces, mientras los niños estaban en los recreos, él se refugiaba en una sala de arte donde dibujaba y lo pasaba bien, ¿no? A partir de ahí, su padre le regala un laboratorio de fotografía donde revela él mismo las fotos y su primera exposición en 1996 es precisamente de fotografía. Ahí empieza formalmente su carrera como artista, ¿no? Se considera un animal anfibio que no es ni del mar ni de la tierra, puesto que se siente igual en su medio, en la gráfica y en la pintura que en la escultura. Lo van a ver muy bien en las diapositivas. Es un artista tremendamente arquitectónico, pues que trabaja con materiales de construcción, con un equilibrio entre la estabilidad y la inestabilidad, con la gravedad y la resistencia. Sus obras transmiten esa especie de inestabilidad, de incertidumbre que bien podríamos llevar a la actualidad, ¿no? Al momento que vivimos entre pandemias y guerras, donde no tenemos que dar nada por hecho, y es interesante. Sin más, les dejo que nos cuente más. Al principio me parece que empezamos con unas imágenes de todas sus referencias a la historia del arte, porque él ve el arte como una continuidad histórica. Bueno, pues gracias. Muy agradecido de estar aquí, de tener esta oportunidad de platicar más privadamente, digamos, más íntimamente con todos y contigo, y gracias a la Fundación Calia. Yo creo que el otro día platicábamos de algo que es bien importante, de no entender también como el arte como si fuera nada más una especie de concurso de originalidad, y la originalidad vista como si fuera realmente un juego como de niños, de quién lo hizo primero, ¿no? La originalidad es sobre todo una cuestión cronológica, y creo que lo que el artista tiene que buscar es autenticidad, que es diferente que originalidad, ¿no? Y la autenticidad es más bien un viaje introspectivo, es un viaje, es una entropía hacia adentro de uno mismo, no es tanto una búsqueda hacia afuera, ¿no? Y entonces, en ese sentido también es ser suficientemente humilde y atento a los que te han precedido y a los que han venido atrás de ti y los que han ido pavimentando el camino y poniendo piedras en el camino para que tú puedas, si lo logras, por lo menos dar un pasito más hacia adelante, ¿no? Pero no venimos de la nada, no venimos de cero, venimos de una línea donde viene mucha gente haciendo muchas cosas muy importantes, muy interesantes, y entonces eso se considera lo que yo diría que es el bagaje cultural del mundo. El bagaje es, o sea, como artista también hay que ser generoso y hay que saber dar, y también al saber dar hay que saber recibir, ¿no? Y entonces esa es la parte que por ejemplo, yo en ese sentido, sin pena o sin vergüenza, sino más bien con mucho respeto, utilizo a veces obras de otros artistas que a su vez han utilizado obras de otros artistas y que hacen una como cadena
creativa que va añadiendo capas a un como crecimiento, ¿no? Sí, que tú la haces tuya, la obra, por ejemplo, de O Delacroix, de Lichtenstein o de Van Gogh o de Picasso, la haces tuya y, como decías tú, le das una vuelta de tuerca, ¿no? Exactamente, porque por ejemplo Delacroix hace La mujer de Algeciras, que también tenía que ver como con la idea del influjo de algo extranjero hacia otra cultura, cuando de pronto después Picasso, que gustaba mucho de usar también obras de otros artistas que él admiraba, y luego Lichtenstein hace lo mismo, y entonces creo que en ese sentido eh, te dan un regalo, o sea, estos artistas te dan una guía, te ponen un norte que te enseñan que uno puede también, de hecho, no solamente hacerlo, sino que puede utilizar, siempre y cuando sea con un interés artístico genuino, pues una obra para seguir un crecimiento, ¿no? Estamos viendo aquí tu versión del cuadro de Van Gogh de la habitación Sí, en Arles, que a la vez es a la vez es una de es una Lichtenstein. versión de Liechtenstein, ¿no? Entonces, Liechtenstein, por ejemplo, o sea, no solamente utilizaba obras de otros artistas, sino también, obviamente, de cómics y de la cultura popular, ¿no? O sea, finalmente, creo que también el trabajo del artista significa estar atento, ¿no? O sea, entender la obra de arte como un dispositivo de vinculación. O sea, el arte te vincula con tu entorno, te vincula con tu historia, te vincula con la cultura, Con las personas y te entre las vincula con las personas. otras personas. Entonces, es un mecanismo de vinculación que cohesiona la vida, ¿no? Y que por eso es tan importante el hecho de que, pues, ¿por qué hacemos arte? Algo que aparentemente no tiene, digamos, ninguna función en ese sentido, ¿no? O sea, porque nos metemos a una cueva a refugiarnos, pero no teníamos por qué pintar, o sea, dentro de la cueva bisontes, digamos, ¿no? Entonces, esa necesidad extra, esa parte aparentemente necesaria, pero que le da un sentido más a lo que hacemos, ¿no? Aquí tenemos una versión también, sí, de alguna manera de las cajas de Donald Judd, ¿no? Sí. En versión arquitectónica, digamos, un Que, poco. que también parte que para mí es significativa, por ejemplo, con esa obra en particular, es entender también, por ejemplo, la diferencia entre el primer mundo y el tercer mundo, ¿no? O entender, por ejemplo, lo que es tener un presupuesto ilimitado o una limitación presupuestaria. ¿Y en qué sentido? Que el arte justamente debe de ser el dispositivo que pueda romper esas barreras y que tú puedas, de hecho, lograr quizá a veces lo mismo o mucho con poco, ¿no? Y que no necesariamente por hacer algo con acero inoxidable terminado, espejo, está mal, pero tampoco solo por eso está bien. O sea, la idea tiene que ser lo que realmente rige, y esa idea se puede conseguir a veces con el mínimo de elementos, o desde un lugar de limitación, o desde un lugar, digamos, de pobreza, porque al final del día, pues los artistas somos de alguna manera catalizadores, o sea, es casi como una especie de alquimia, donde a través del arte hay que muchas veces puedes convertir, digamos, basura en algo bello, ¿no? Evidentemente, ¿no? O como decías tú, ¿no? Tu aspiración con tu obra es producir esa sensación de, a lo mejor, contener unos segundos el aliento y que esa obra se te quede grabada para siempre, ¿no? Pues sí, es que realmente a veces puedes llevar años trabajando en una obra que lo único que logra, lo único pues es entre comillas decir, pero es que a lo mejor alguien tenga un momento que probablemente no dura más de 2 segundos, pero que ese momento que esa persona tuvo, esa impresión, esa profunda reflexión, aunque duró 2 segundos en el momento, se queda en la memoria para siempre. Y ahí ya transformaste a esa persona. Y eso es realmente, yo creo que el objetivo final, o por lo menos como el motor que te hace trabajar todos los días en el estudio, es, si tienes suerte, aspirar a que alguna vez en la vida logres que una persona durante 2 segundos tenga un momento de emoción profunda a través del objeto que tú hiciste, ¿no? Y digo objeto, otra vez volviendo a que, bueno, pues porque está hecho de alguna manera, de algún material,
pero más que un objeto es un dispositivo que debe ser un trampolín a pensar, a sentir, o sea, es un catalizador, ¿no? Estamos viendo ahora muchas obras con círculos. Tú durante la pandemia me contaste que hiciste una gran investigación en torno al círculo como la primera forma geométrica que los humanos hicimos. Te remites, aquí hay referencias también a Frank Sí, Stella, a o los sea, Delaunay. a muchísimos artistas que han trabajado con el círculo como una forma primaria y básica y fundamental. O sea, finalmente el círculo tiene un simbolismo, un poder simbólico muy profundo, porque en muchísimas culturas se ha utilizado como el símbolo del universo, no tiene principio, no tiene fin, de los ciclos de la vida, de los ciclos de la naturaleza. O sea, los egipcios lo usaban para representar evidentemente el sol. O sea, es una forma que tiene es una forma armónica genuinamente, que tiene un balance y un equilibrio muy especial, y que entonces en la pandemia yo estaba jugando, de hecho también ahí, y con mi hija a jugar a tratar de hacer un círculo perfecto con la mano, ¿no? A mano alzada. Y que uno decía, bueno, pues podemos, o sea, clonar ovejas, podemos mandar gente a la luna, se pueden hacer cosas de tecnología sofisticadísima, pero no podemos hacer un círculo perfecto con la mano, ¿no? Y de ahí que se empezó a convertir en un juego también para pasar el tiempo, y a la vez una investigación en la pandemia que me llevó a ver pues la enorme cantidad del bagaje que había de pinturas sobre círculos o con círculos, por lo menos también como en la historia del siglo XX, y de qué manera entonces yo podía hacer la mía al mezclar distintos círculos de distintos artistas incluso, pero en un mismo lugar, ¿no? Entonces era como traer de distintas épocas, de distintos artistas, y generar un nuevo contenido con contenido existente. Esto me da para contar que, para que lo sepan la audiencia, que José tiene una biblioteca en Guadalajara de más de 2.000 volúmenes. No es normal, no es habitual, me decías, tener en México una biblioteca tan amplia, que desde arte prehistórico primitivo hasta hoy. Y te encontraste con una anécdota, ¿no? Investigando durante la pandemia de Giotto, ¿no? Que un artista del siglo XIV, ¿no? Claro, o sea, ahí está el mito de que realmente, no recuerdo exactamente el nombre del Papa en aquel momento, pero que quería comisionar un mural, y entonces mandó un emisario a visitar varios estudios de varios artistas para que le hicieran una especie de bosquejo, y a través de ese bosquejo decidir entonces quién ganaba la comisión, ¿no? Y entonces el Giotto pues le dice, sí, bueno, y hace un círculo perfecto a mano alzada y dice, ahí está el bosquejo, llévatelo. Entonces el emisario piensa que casi se está de alguna manera burlando de él, y cuando llega al Vaticano y enseña todos los bosquejos, el Papa dice, bueno, ¿quién hizo ese círculo perfecto? Ese, ¿no? Y entonces gana la comisión sin haber hecho el bosquejo, simplemente con el círculo, ¿no? Y hay muchas historias ahí atrás, mitos, leyendas, es interesante. La biblioteca también te sirve, hay algo muy particular en la obra de José, que son los títulos de sus obras y de sus exposiciones. Él tiene 2 estudios que divide como animal anfibio entre la obra gráfica y la pintura y la escultura. Y pues sí, lo que pasa es que realmente decías que sufrías y disfrutabas, ¿no? Poniendo esos los títulos. libros en gran medida fueron una manera en la que a mí me ayudó a poder conocer más de arte desde un lugar periférico, digamos, donde no venía académicamente preparado pero pues los libros son una fuente inagotable de información, y el mundo del arte, creo, una variante que tiene muy importante con respecto a otras también, es que produce una gran cantidad de información y de contenido en libros, ¿no? Y los libros han estado siempre ahí para ayudarnos, ¿no? Y entonces, a la vez, los libros se convirtieron también de manera un tanto paralela en un sistema, digamos, para mí, de poder entonces empezar a través de ellos a trabajar mis títulos para mis exposiciones, para mis obras, a utilizar imágenes que de ahí veía para entonces hacer recortes con ellas. Pues yo decía, bueno, si ya estoy viendo todos estos libros,
se convirtió casi de manera natural también en la materia prima de la obra que venía haciendo. Cuéntanos un poco tu uso de los materiales, ese diálogo simbólico que quieres establecer entre los materiales orgánicos, los primitivos y los Claro, industriales. Es que me parece que muchas veces podemos encontrar lo más universal en lo aparentemente más simple, ¿no? Y el hecho de entender a la escultura sin una narrativa añadida, simplemente desnudarla como es, y que son objetos y materia y formas que tienen que resistir ante la fuerza de gravedad, por ejemplo, que se nos suele olvidar que existe, pero que finalmente todo el tiempo estamos sujetos a ella, ¿no? Entonces, tener que hacer que ciertos elementos se tengan que sostener unos a otros es también una como alegoría de la sostenibilidad del mundo a través de un esfuerzo común, de una ayuda entre todos. Y luego entonces ese diálogo no es nada más un diálogo técnico, también es un diálogo simbólico, ¿no? Entre los materiales primitivos, como las piedras que han sido herramienta, han sido arma, han sido todo tipo. La piedra junto con el perro, pues ha sido el mejor amigo del hombre, ¿no? O sea, nos ha ayudado a hacer todo, desde catedrales, monumentos, sitios ceremoniales. Y entonces tenemos elementos totalmente primitivos y a la vez tenemos el mundo industrializado, ¿no? Y entonces me gusta que el abanico de diálogo sea entre realidades opuestas para que justamente se tengan que encontrar, haya un punto de encuentro, ¿no? O sea, que exista en ese sentido el diálogo y la vinculación también entre los objetos. Sí, esa amenaza que hay constantemente de la inestabilidad, ¿no? De lo vulnerable, que tiene mucho que ver con la condición de cómo te quieres tú conectar con el ser humano, ¿no? Sí, o sea, al final todos estamos en tensión, ¿no? Tenemos las mismas preocupaciones, pero hay una tensión siempre, ¿no? Claro, o sea, tenemos que saber dialogar con el otro, con lo que, o sea, con lo que nos da miedo, con lo que nos es extraño, con lo que nos es diferente, o sea, y de alguna manera la escultura misma entre los distintos materiales tiene que lograr eso, o por lo menos a mí me interesa que logre eso en la escultura que yo intento trabajar. Entonces, de pronto también hago que fuerzas opuestas, como algo muy sólido y algo muy frágil, traten de llegar a algo muy pesado y algo muy ligero, algo muy sólido y algo muy transparente, o sea, distintos tipos de naturalezas que se tienen que encontrar ahí. Me ha llamado también mucho la atención, ahí está la amalgama de materiales y luego tú le añades muchas veces un elemento de fuera que matiza todo ello, ¿no? que le da también un carácter poético, desde un balón que hemos visto ahí, un balón Sí. de fútbol, hasta una bola de cristal, una manzana. Claro, ¿no? a veces también hay que tener un poco de sentido del humor en el arte, que luego se nos olvida que, o sea, también hay que a veces tener un poco de sentido del humor y hay que también poder jugar un poco y que también haya un goce, o sea, que al final del día haya un goce, no solamente al hacer la obra, sino que también la obra ofrezca un goce al verla, ¿no? Y que a veces también pueda no tomarse tan seria todo el tiempo a sí misma y pueda haber un poco de broma y pueda, o sea, porque tenemos que ser muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? Sí, como no el podemos globo. ser siempre lo mismo, o sea, y entonces, por ejemplo, esta obra que estamos viendo en el Malecón de La Habana, para mí, por ejemplo, fue importante el hecho de presentar estas piedras en ciertos sitios, digamos, de vulnerabilidad para la piedra misma. Porque para mí era también una como alegoría de lo que sucedía en Cuba, donde hay como una sensación, es lo que yo pude percibir con gente que conocí ahí, como que las cosas en sí iban a cambiar, pero luego finalmente nunca cambian. Entonces hay como una eterna esperanza de cambio en un punto donde está a punto de cambiar, pero no. Entonces estas piedras estaban puestas en las esquinas o casi como al borde de estos bloques, donde entonces parecía que iban a caer y no. Y eso también me llevó a darme cuenta de cómo
que creo es un cuento ahí de Borges y de la idea de el evento que va a suceder y aunque no ha sucedido, ya sucedió en tu cabeza porque te lo imaginaste. Sí, sí. Y entonces ese es yo creo que otro de los puntos básicos, si vamos a hablar del arte, es la imaginación, ¿no? Porque es lo que los humanos podemos hacer y por eso hacemos arte, porque podemos imaginar cosas que no han sucedido. Y entonces, si se logra que también el arte pueda hacer que la gente que lo ve imagine, entonces se está haciendo un círculo virtuoso, porque hay que generar imaginación. O sea, yo el otro día leí una cosa que me impactó profundamente, que era que habían hecho ciertos estudios psicológicos a niños que venían en zonas de guerra o de conflictos bélicos muy pesados, y una cosa que detectaban es que esos niños habían perdido una enorme capacidad, en comparación con los que no, de imaginar, ¿no? O sea, lo que la guerra realmente les quitaba era la capacidad de imaginar. Y creo que por eso, o sea, el arte es un dispositivo que debe de imaginar e invitar a la imaginación. A través de la imaginación también estás improvisando, ¿no? Hay un ecosistema grande de materiales en tu estudio que están ahí a la espera de a ver si los utilizas Sí. para una obra. Es Y que decías que era una improvisación meditada al final. Soy un, ¿cómo se dice? Genuinamente, todo el tiempo estoy coleccionando materiales, ¿no? O sea, tengo demasiadas cosas más de las que... Soy un acumulador nato, ¿no? O sea, todo lo contrario a Marie Kondo, digamos, o así. Y entonces tengo tantas cosas, tantos elementos, o sea, me gusta, o sea, muchas veces creo que en el momento en el que estoy recogiendo materiales en la calle, o comprándolos, o pidiéndolos, o yendo al campo para traer piedras, o en ese momento ya empezó la creación de la escultura porque ya se está eligiendo el lenguaje visual con el que vas a hablar. Pero entonces voy acumulando y acumulando y entonces voy teniendo ya un sistema más o menos ordenado, el que le llamo yo de mi ecosistema de objetos en el estudio, donde entonces luego yo tengo algún sketch del cual pienso echar a andar, pero el sketch realmente no está ligado en la realidad, ¿no? Es una idea. Y a la hora que hay que empezar a hacer ese sketch en realidad, empieza a presentar problemas y ahí es donde se pone divertido y ahí es donde los problemas son oportunidades y ahí es donde entonces el sketch se modifica, permuta en otra cosa, pero porque la misma escultura te empieza a pedir en ese caso ciertas cosas y echas manos de lo que tienes más cerca, ¿no? Y eso que tienes más cerca, si ya previamente lo elegiste, entonces empiezan a generar de manera, es como una improvisación planeada, ¿no? Más o menos. Está muy bien definido. Estamos viendo imágenes de tu última exposición en Madrid, en el Jardín Botánico. Es una buena ocasión para hablar de la luz, ¿no? Cómo para ti la luz es el color. Sí. Las salas del Jardín Botánico tienen una luz increíble, ¿no? ¿De qué Sí. manera tu obra tiene esa importancia con la luz? Pues todo Madrid, me encanta la luz de Madrid, siempre me ha encantado, ¿no? Y la luz para mí es algo muy importante. O sea, de hecho, si te pones a ver realmente en las profundidades del océano donde no llega la luz, los peces ahí son realmente monstruosos, ¿no? Y en lugares donde hay mucha luz, por ejemplo, o sea, es donde hay guacamayas y aves llenas de colores muy bellas, ¿no? Por ejemplo, si tú tienes un cuarto que no tenga ventanas y hay una puerta y ese cuarto está dividido en dos por un muro con una puerta y una parte está totalmente oscura y otra tiene mucha luz y tú abres la puerta, la oscuridad nunca va a invadir a la luz siempre le va a ganar a la oscuridad. O sea, así es como le expliqué a mi hija por qué siempre los buenos ganaban, ¿no? O sea, y entonces la luz pues es muy importante porque genera un estado de ánimo, genera color, genera todo, vaya. O sea, sin la luz pues no habría manera de vivir, de hecho, sin luz, ¿no? Vemos aquí pues, vigas de metal, rocas. Tú tienes un estudio con el que trabajas, hay 16 personas que trabajan contigo. Es importante para ti, y eso se refleja también en los famosos títulos de tus obras, el trabajo en común.
Sí, o sea, creo que de alguna manera también lo decía muy bien en la plática pasada Eugenio López, como de pronto si un actor ganaba el Oscar, bueno, también había sido gracias al maquillista que lo había maquillado y al diseñador del set, o sea, finalmente, aunque luego el nombre del artista es el que aparece ahí al final, pues hay un mundo de gente que ha colaborado con que esa obra esté bien, por la cual luego a veces de manera casi injusta solamente uno se lleva el crédito, pero es un trabajo de equipo todos los días en general y creo que eso es bien importante entenderlo, ¿no? O sea, entiendo que hay algunos artistas que trabajan absolutamente solos, y me parece también algo totalmente muy honorable y muy interesante, pero en mi caso suelo depender incluso de poder trabajar con un equipo que me ayuda todos los días. Este acto se llama La suerte de dar. Yo creo que tenemos que hablar de la figura del mecenas. Tú decías que la figura del mecenas para ti es muchísimo más que un comprador. Es alguien que conserva, que guarda, que promueve. ¿De qué manera a ti te ha...? Pues lo que pasa es que sí, yo creo que el mecenas o el patrono, digamos, es fundamental en el ecosistema del arte. Para que el ecosistema del arte tenga que estar sano, ese personaje es fundamental y tiene que existir, porque no solamente adquiere obras, sino que es como un guardián de la obra, ¿no? O sea, guarda la obra, la cuida, la documenta, la promociona, muchas veces la comisiona y a través de la comisión se generó. O sea, a través de los siglos tenemos también hoy arte gracias a ciertos mecenazgos y ciertos patronos que se han involucrado en la cultura, mucho más allá que el simple hecho de adquirir o coleccionar, ¿no? Y entonces esa es la parte que es fundamental, porque también el trabajo solo de los artistas como tal, si no tuviera ese tipo de apoyos y de contenciones y de registros, o sea, no se podría existir. Muchísimos libros existen gracias al apoyo, por ejemplo, de mecenazgo. Muchísimas cosas que pasan en el mundo del arte pasan gracias a esa generosidad, que yo creo que es ese más del que también hablaba, ¿no? Hacer ese poquito más que parece que no se necesita y que es lo que genera el cambio. Sí, aquí tenemos dos grandes ejemplos de mecenazgo, Patricia Sandretto y Eugenio, ¿no? Es realmente admirable, ¿no? Que a través de su trabajo cambian el trabajo de todos, ¿no? Y a través de su trabajo también entonces se genera una idea de cómo aproximarse al arte que a lo mejor a otras personas no se les había ocurrido. Y cómo en el entorno cultural o social de su país o de su ciudad o de su región, entonces se siembran semillas que luego crecen y se hacen árboles enormes, ¿no? Tienen un poder transformador, ese poder catalizador ellos también, Sí, ¿no? totalmente, sí. Bueno, pues antes de terminar, quería también poner a José en el contexto de España, de Madrid. José ha expuesto desde hace muchos años en diferentes ciudades aquí, pues en Vigo tuvo una exposición en el exterior del Museo Contemporáneo, en Palma de Mallorca, cuya obra ahora se va a quedar ahí definitiva, en Barcelona. Lleva 18 años con su galería aquí en Madrid de Travesía 4, una gran apuesta por parte de ellos. Era un artista muy joven que ha tenido... Mañana lunes inauguro una exposición nueva ahí. Y bueno, realmente has crecido, ¿no? con tus galeristas aquí en Madrid. Ha sido un trabajo de viaje conjunto. Ha sido un viaje conjunto. Para mí, en ese sentido, Madrid en particular y España en general, siempre ha sido un lugar que ha estado totalmente ligado, indivisible, con el desarrollo de mi carrera, ¿no? O sea, gran parte de mi carrera también de alguna manera empezó aquí, ¿no? Aunque nunca he tenido aquí un estudio como tal, pero he desarrollado mi carrera a través de la relación
con la galería y con distintas instituciones de España. Bueno, pues te deseo que tengas unos días fantásticos, a pesar de haberte robado la maleta. Ayer le robaron la maleta, ha tenido que ir de compras, va vestido, está estrenando ropa Sí. de Madrid. He tenido que ir ayer de emergencia a comprar y dije, bueno. Pero mucha suerte en Arco también, su obra va a estar en Arco y mucha suerte con la exposición. Ha sido un placer increíble estudiar tu María. obra y conocerte, José. No, pues muchas gracias. Muchas gracias.